Ciencias y humanidades, formando el pensamiento crítico y creativo. La neurociencia cognitiva comienza a desentrañar los ingredientes neuronales del pensamiento humano, de cómo en el cerebro se elaboran las ideas, esos abstractos que hilados coherentemente constituyen el razonamiento, hasta alcanzar el conocimiento. Y también se comienzan a conocer las razones neuronales que distinguen el pensamiento crítico y analítico de aquel otro más primitivo, que es el pensamiento mágico. El pensamiento crítico o analítico es el que reflexiona acerca de los hechos observados y utilizando el método científico, método que aplicado con rigor y escrutinio permite elaborar hipótesis y basados en ella realizar experimentos conducentes a comprobarla o rechazarla, y ello haciéndolo con ideas de filosofía o bien el laboratorio, como es la ciencia. Es un pensamiento que conduce en una línea recta, directa y bajo un foco de escrutinio consciente y en proceso de razonamiento riguroso, matemático o lógico, a la solución de problemas y que implica en lo social desterrar su antagónico, el pensamiento mágico. Lo cierto es que estos tiempos de cambio se avisora en el horizonte un cambio de cultura que contempla una nueva educación con la que podemos construir un sólido conocimiento nuevo, crítico y creativo, alejando a las brumas de este otro pensamiento más primitivo que ha existido desde el origen mismo de la humanidad pensante y que aún persiste en el mundo y no permite todavía el florecimiento del pensamiento verdaderamente creativo. El pensamiento mágico, el que no relaciona causa y efecto con rigor y crítica, el hacedor y mantenedor de lo sobrenatural, es el instrumento ya inútil para avanzar en este mundo nuevo, pues lleva consigo la semilla de lo estéril. Al aceptar que el mundo ya se ha construido y terminado, ya que el hombre solo queda redescubrirlo. Es cierto, por tanto, un instrumento falso para seguir avanzando en el verdadero conocimiento. El pensamiento crítico, por el contrario, es el que utiliza el método científico, que lleva a lo implícito, que todo lo que se hace de novo y con el que se construye y se pone en orden las cosas, los conceptos y los acontecimientos, y se clasifica y se crea verdadero conocimiento. Ese salto cualitativo es el que aporta la ciencia. Pero no es este el único camino que crea conocimiento. Hay otro que de alguna manera complementaria a este último, que se llama precisamente el pensamiento creativo. Los dos tipos de pensamiento corren caminos cerebrales diferentes, aun cuando podríamos decirlo así, son complementarios el uno del otro. El pensamiento creativo es aquel que se pone en marcha cuando, tras comenzar a trabajar con un problema, persiguiéndolo crítica y científicamente, se llega a la convicción de no poder continuar, al no encontrar vías posibles para alcanzar una solución definitiva, y en esa situación de incertidumbre y frustración lo aparca y comienza a trabajar o preocuparse en otras cosas. Se dice que en estos casos el individuo se ha olvidado casi por completo de su cuestión no resuelta, que comienza a trabajar en otros temas u proyectos. Pero lo cierto es que el problema sí es de importancia y sobresaliente, sigue en su cabeza y preso de una atención inconsciente. Y es el trabajo del cerebro, bajo esa atención inconsciente, el que de pronto ante un fuerte estímulo externo o espontáneo sin más, lleva al individuo a una especie de sacudida luminosa y a encontrar ese momento la solución que tiempo atrás fue incapaz de encontrar. Es el caso del famoso Arquímedes y la corona de oro del rey Hierón de Siracusa y tantos otros descubrimientos geniales, es decir,
se alcanza la solución del problema de un modo no prescindible. La creatividad es un fenómeno complejo, un constructo cerebral y mental con muchos ingredientes de todavía muy difícil de explicar en el contexto de la neurociencia. Pero es este un pensamiento sin duda de valor inestimable, tanto en humanidades, filosofía, como en ciencia. Las ciencias occidentales tienen una necesidad clara de crear un nuevo foco que ilumina, potencia y ponga bajo estudio lo formativo del pensamiento crítico y creativo, es decir, una educación y una enseñanza reorientada a estos pensamientos que lleva a alcanzar un conocimiento crítico por lo que verdaderamente desconocido, el logro por lo auténticamente nuevo, y este debería comenzar en las escuelas, que es donde todavía no se enseña. Y digo en las escuelas porque es allí donde realmente se inicia todo, y solo si nace allí y en los colegios puede alcanzar con pie firme a las universidades, y en estas últimas reformas principalmente en lo que se refiere a la docencia, pero también en la propia investigación. Hoy todavía en muchas universidades se sigue enseñando sobre datos enlatados, en libros de textos en blanco y negro que aparecen hechos y obtenidos en el laboratorio que siempre tienen sombras grises. Esta enseñanza empieza a ser criticada, a ser menoscabada de alguna manera por no ser acorde a la crítica que debe conllevar siempre cualquier logro científico y su explicación. Pero además, porque ello no va en detrimento de la formación de estudiantes que quieren dedicarse a la enseñanza universitaria y en particular a la formación de estudiantes de posgrados, doctorados, en los que les falta una metalización hacia la crítica perseguida por cualquier verdad, asumiendo que todo es verdad, científica o filosófica, es simplemente discutible, falsable. La universidad, por tanto, debe cambiar y debe haber una revolución en los métodos en los que se enseña a los estudiantes de grado. Como ya hemos apuntado antes, se debe comenzar un nuevo proceso de educación que debe nacer primero en los colegios para seguirse en estas universidades. Pero esto no ocurrirá en general a menos que las instituciones más prestigiosas del mundo, lo que incluye agencias gubernamentales, académicas, sociales, sociedades científicas, revistas científicas, den esta enseñanza y a la investigación sobre estas enseñanzas el soporte y atención que claramente necesitan. Esto último es algo, sin embargo, que asoma ya al horizonte. Se avisora con esperanza que la educación alcance el estatus preeminencia que todavía hoy no tiene. Y en este horizonte en el que se contempla la enseñanza del pensamiento creativo que hemos dicho, todavía no se enseña en las universidades. Si existen cursos que orienten y explican en qué consiste el tipo del pensamiento, pero lo cierto es que se ignora en la mayoría de las instituciones docentes prestigiosas, revistas científicas, sin embargo, están dedicadas un espacio y publicando trabajos de editoriales que han creado ese clima necesario que facilite al mundo académico ver la importancia de este otro tipo de pensamientos para el avance rompedor en el conocimiento de lo nuevo. Con este tipo de pensamiento creador al estudiante se le introduce una idea que permitiría ir más lejos de la solución del problema, que utilizando solo el pensamiento crítico y analítico, y que él encontrará respuestas no esperadas, no predecibles, rompedoras y verdaderamente nuevas y verdaderamente creativas. En el entrenamiento y la enseñanza de este pensamiento creativo a los estudiantes y ante un problema determinado muy difícil se les pide que piensen que las soluciones pueden ser muchas y que en el caso de encontrar una de estas no sea la definitiva, pues puede haber otras y mejores. Se les enseña que vean el problema presentándolo de modo que en ello permita generar el mayor número de ideas posible. Esto se conoce como crear el clima para un pensamiento asociativo. Después se les pide que tomen todo el tiempo que necesiten para encontrar soluciones y que abandonen el pensar en el problema por algún tipo
y que por algún tiempo y que durante este tiempo hagan otras cosas, dejen vagar la mente. Pues sabemos que si el estudiante está muy motivado, su mente trabajará todo el tiempo de modo inconsciente en el problema. Y es posible que de pronto se les ocurra las respuestas con una idea verdaderamente nueva, diferente, no perseguida antes. Este proceso opera cuando, como digo, se deja vagar la mente. Hoy sabemos que este pensamiento y las nuevas ideas que alumbra y requiere de un sustrato neuronal diferente al pensamiento crítico y analítico, y que recluta redes neuronales distribuidas en parte por las cortezas temporales de ambos hemisferios cerebrales y en particular en el hemisferio derecho.